bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos a esta hora por la señal abierta del Canal Público de Bogotá, pero también por todas nuestras plataformas digitales. Los invitamos a dejar sus opiniones en Twitter, en Facebook, con el hashtag Opina Bogotá. Esta semana estamos analizando la crisis de Venezuela, el impacto que está teniendo la migración de miles de venezolanos hacia Colombia, y hoy tenemos un panel de opinión. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes del Canal Capital en Bogotá, en Cundinamarca y en el resto del país. Y estamos analizando esta situación por la creciente presión migratoria que de ciudadanos venezolanos se registra en nuestro país, según datos oficiales de Migración Colombia. En Colombia, en este momento, hay 50.000 venezolanos con sus papeles en regla, 150.000 a los que se les venció su permiso de residencia y trabajo, es decir, estarían en condición irregular. Hay otros 50.000 venezolanos que se aproximan a este escenario y se estima que 140.000 han ingresado por trochas, por pasos no regularizados. Hay 7 en este momento, principalmente en Arauca, norte de Santander, La Guajira, Bichada, por donde pueden ingresar los venezolanos con su tarjeta fronteriza migratoria, básicamente para aprovisionarse de alimentos, de medicinas, y la mayoría de ellos vuelven a salir. Es decir, Jessy, que estaríamos hablando de 340.000 venezolanos en condición de irregularidad, según datos, reitero, de Migración Colombia, estarían en este momento en nuestro país. Y ya hay sectores de la población que advierten que es una situación que se hace muy compleja para tema principalmente laboral, porque le estarían quitando, es lo que muchos advierten, el trabajo a ciudadanos colombianos. Bueno, entremos en materia, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Laura Gil, politóloga, internacionalista, columnista del Tiempo. Laura, bienvenida al Canal Capital, a este programa de opinión y de debate. Un gusto, Jessy. Y también nos acompaña el profesor Víctor Hugo Juárez, profesor venezolano. Trabajó con el gobierno de Venezuela del entonces presidente Hugo Chávez entre el 2012 y el 2013, es profesor de universidad aquí en Colombia, analista internacional. Profesor Víctor Hugo, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Bueno, empecemos, Erika, con la primera pregunta. Queríamos preguntarle, empecemos con Laura Gil, ¿qué lectura hace usted de la situación hoy en Venezuela? No, yo creo que es una situación mala con tendencia a empeorar y nadie sabe cuánto tiempo más va a durar para que finalmente lleguemos a una transición. Yo creo que nos va a tocar ver muchos muertos más, muchas manifestaciones más, antes que veamos un desenlace más o menos satisfactorio de esta situación. ¿Ve alguna salida? No, mira, yo en este momento no veo salida. Creo que la única salida aceptable tiene que ser la negociación, pero tiene que ser una negociación que cada día se aleja más. Cuanto más muertos haya, cuanto más se alejen las partes, más difícil va a ser tratar de acercarlas. Si se hubiese suspendido la votación de la constituyente, o si se hubiese hecho y no se hubiese instalado de la forma que se instaló, yo creo que, hubiese habido espacio para seguir tratando de hablar. Pero en este momento las 3 premisas que eran, las 3 condiciones para sentarnos a hablar, que cada uno reconociera el origen electoral del otro, que se liberaran a los presos políticos y que se planteara todo un calendario electoral, no solamente el calendario electoral regional, sino también el presidencial. Yo creo que esas 3 condiciones ya son imposibles de conseguir hoy en día. Profesor Juárez, las declaraciones entregadas hoy por la fiscal Luisa Ortega en Brasilia hacen más compleja la situación en el Palacio de Miraflores. Se lo pregunto porque ella ha revelado que tiene una serie de documentos, de pruebas que comprometerían a uno de los hombres fuertes del gobierno de Nicolás Maduro, al señor Diosdado Cabello, quien habría recibido, según palabras de la señora fiscal para Mercosur, exfiscal para el gobierno de Venezuela, habría recibido $100 millones de la firma brasileña de la multinacional Odebrecht, pero también advierte que hay una serie de procesos judiciales que habrían sido destruidos en las últimas horas por su reemplazo, por Tarek William Saab, a quien también compromete en hechos irregulares en Venezuela. Sí, bueno, como tú bien lo planteas, yo creo que ahí hay un escenario en el tema jurídico. Debemos ser cuidadosos, ¿no? al hacer los planteamientos, porque creo que también
caso de la fiscal, ha sido acusada de una red de corrupción alrededor de la fiscalía. Es importante que, bueno, se presenten las pruebas, se presenten los elementos de convicción y que se vayan adelantando las investigaciones, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional, que puedan dar resultados efectivos. Yo creo que básicamente el caso de la fiscal debió agotar los canales regulares inicialmente del ordenamiento jurídico interno venezolano para después proyectar tal denuncia a nivel internacional. En el caso de que ella establece una acusación, esperemos que tenga las pruebas y que esas pruebas estén sustentadas y estén avaladas por un tribunal y una sentencia firme. ¿Usted no cree, perdón, pero usted no cree que ella está siendo perseguida en este momento, que tuvo que salir huyendo de Venezuela en medio del acoso? Yo creo que el caso de la fiscal, ella debió enfrentar el tema de las denuncias de corrupción. Si no tiene nada que temer, ¿por qué no enfrenta las denuncias en Venezuela? Y creo que el rol que está jugando la fiscal ya pasó a ser un actor desde el punto de vista jurídico a ser un actor político en una coyuntura donde se esperaba cuanto antes un cambio de gobierno que al final no ocurrió y que nos dejó un escenario post constituyente, un gobierno muy fortalecido y una posición totalmente disminuida en las calles a nivel de las protestas. Yo creo que todo régimen autoritario invoca las seguridades que puede dar un ordenamiento jurídico que hoy está roto en Venezuela. Si los jueces hoy o si las autoridades judiciales son actores políticos en Venezuela, no es porque ellas lo hayan querido así, es porque el régimen las fue llevando poco a poco y obviamente se fueron dividiendo en bandos. No olvidemos que esta señora Luisa Ortega fue muy chavista en su momento. Aceptó, muy cercana y aceptó muchas cosas que no son aceptables en un régimen democrático. Toca ver qué fue lo que la llevó a decir no más. Es interesante saber qué fue lo que la llevó a decir no más. Claro, pero lo que uno advierte... Sí, Laura. No, es que me parece interesante porque, por ejemplo, ella dice no más y una mujer como Tibisay Lucena sigue ahí. Sí, la jefe del organismo electoral de Venezuela, la señora Lucena. Lo que uno advierte, profesor, es que hay en estos momentos dentro del chavismo, dentro del oficialismo, una serie de personajes que están empezando a tomar distancia de Nicolás Maduro, que trabajaron durante muchos años con Hugo Chávez, pero que ahora con el régimen de Nicolás Maduro están empezando a tomar distancia porque están empezando a salir cosas, de alguna manera los posibles vínculos con el narcotráfico de altos miembros de su gobierno, ahora la investigación de Odebrecht, y bueno, cada día la crisis venezolana se está tornando peor, la migración de venezolanos hacia Colombia y hacia otros países. ¿Usted no cree que el régimen de Nicolás Maduro está ya completamente acorralado, que hay que buscar una salida a esta crisis? Bueno, ese mismo argumento, si partimos de ese análisis o esa lectura, se hacía a principios de año y todavía estamos en una crisis compleja, sí, una crisis compleja que pasa por una situación económica la cual se agudiza, para nadie es un secreto, es imposible negar el tema de la grave situación hiperinflacionaria que se presenta en las calles de Venezuela, pero no obstante, yo creo que también es parte del juego político democrático que se inicia en el país suramericano, ya que de verdad, yo particularmente, que he tenido la oportunidad de estudiar distintos estudios de casos de distintas regiones a nivel mundial, me sorprende cuando se afirma el tema de que existe una dictadura en Venezuela. Y bueno, la primera dictadura que yo veo que una fiscal abiertamente lo plantea o plantea sus argumentos o sus posturas en contra de una constituyente y no es llevada a los campos de exterminio que nos acostumbró aquí muchas dictaduras, sobre todo el Cono Sur, en el caso de Chile, Argentina, Brasil. Entonces, el término dictadura yo creo que es importante y hay que utilizarlo con mucha prudencia, porque calificar de Venezuela una dictadura, bueno, habría que revisar bajo qué enfoque teórico ¿Cuál sugiere usted entonces? Porque, digamos, tiene un origen electoral, origen que ha olvidado o traicionado este régimen. Entonces, ¿qué etiqueta sugiere usted? Porque democracia claramente no es. Yo diría que es un régimen el cual está promoviendo un modelo, nos guste o no, o es de acuerdo al planteamiento del gobierno de un modelo de democracia participativa y protagónica de acuerdo a lo que establece la Constitución. Recordemos que el origen de este gobierno es un gobierno democrático, nos guste o no. Y eso hay que establecerlo así. ¿En qué sentido? En que no veo la misma reacción con gobiernos dictatoriales producto de un golpe de Estado, como el caso de Brasil
que una clara violación a un gobierno democráticamente electo como el gobierno de Dilma Rousseff o otros gobiernos que se han tratado de romper el hilo constitucional, como el caso de Honduras, el caso de Paraguay, que no veo la misma reacción del continente con esos gobiernos y sí se llama violación de derechos humanos al caso de Venezuela. Eso hay que revisarlo. Que no descarto la violación de derechos humanos en Venezuela y casos de represión que pueda existir. Eso no lo estoy descartando. Bueno, y está, por supuesto, el tema del desabastecimiento de alimentos, de medicinas, la situación que están afrontando los ciudadanos venezolanos. ¿Usted qué lectura tiene acerca de ese tema? ¿Por qué está pasando eso? Que, entre otras cosas, es lo que está generando que muchos venezolanos vengan a Colombia a quedarse o a utilizar nuestro país como un país de tránsito buscando otros destinos. Esos distintos tipos de migración, Yesid, que justamente ayer definía Migración Colombia, ¿qué es lo que en ese momento está ocurriendo en nuestro país? Importante lo que tú acotas, porque el tema, yo creo, desde mi modesta opinión, creo que el tema de Venezuela es que no ha superado el modelo rentista petrolero de dependencia, sobre todo un modelo rentista que fortalece la dependencia de las importaciones, y también el mismo gobierno ha caído en esos errores, no es para nada un secreto afirmarlo. ¿En qué sentido? En que es un gobierno que ha tenido o ha cometido ciertos desaciertos en materia macroeconómica, y eso se ve evidentemente reflejado en las calles, sobre todo en el tema del abastecimiento de productos. No estoy negando esa realidad, pero no obstante, sí destaco evidentemente también que hay sectores importantes de productivos en Venezuela que no actúan como actores económicos, sino actúan como actores políticos. Y eso también es importante. ¿Usted considera, Laura, esa teoría del oficialismo que Venezuela le atribuye la escasez de productos básicos a una guerra económica, a una guerra del imperio, a una conspiración internacional, o es más bien un reflejo de lo que ha sido para algunos el descalabro del llamado socialismo del siglo XXI? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo claramente que, digamos, se agotó la justificación tanto de la violación de derechos humanos del gobierno de Venezuela como las justificaciones del desastre económico que hay en Venezuela. Yo creo que eso, que pudo haber tenido cierta, digamos, cierto atractivo para unos sectores de izquierda en América Latina, ya está quedando agotado. O sea, ya está quedando agotado, que lo que sucedió en Mercosur, digamos, la suspensión, o sea, son gobiernos de izquierda en Mercosur, o sea, yo creo que ahí poquito a poquito se va agotando la lista de justificaciones. Bueno, a esta hora vamos a las redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. A esta hora la gente expresa sus puntos de vista sobre la situación de Venezuela, la migración. Ya vamos a tocar este tema con nuestros invitados y vamos a nuestro monitor de redes sociales para ver qué dice la gente a esta hora. En Twitter, ahí está: el éxodo venezolano responde a crisis humanitaria. Como país y pueblos hermanos no podemos cerrar las puertas, dice Johis Sáenz. El segundo dice: si alguna vez fuimos mal recibidos en Venezuela, es la oportunidad de mostrar que en Colombia sí serán bien recibidos siempre. Gis dice: nunca me cansaré de agradecer la solidaridad de Colombia con los venezolanos. Gracias, Venezuela volverá a ser libre. Y una última opinión, José Margario Avenda: pues si están invadiendo varias ciudades causando problemas, es bueno decir que se han venido, no es huyendo, sino que allá todo era gratis. Toquemos ese tema de la migración, Erika. Sí. Laura, ¿cómo está interpretando usted esa migración masiva de venezolanos hacia Colombia? ¿Está preparado el país para atenderlos? Bueno, yo creo que hay que ser cuidadosos. Masivo sería cuidadoso con la palabra, porque esas cifras que dio Erika, mucha de esta gente, primero, ¿qué característica tiene parte de esta migración? Que tiene doble nacionalidad. Entonces, lo que estamos viendo es mucho regreso de colombianos que ya habían adquirido la nacionalidad venezolana, o de hijos de colombianos que nacieron en Venezuela. Entonces, mucha de esta gente que está entrando tiene derecho a ser colombianos y todavía no, si no entró con su pasaporte colombiano. Sí, segundo, lo que pasa es que incluso tienen, lo comentábamos ayer, les quitan los papeles a la salida, entonces cuando llegan a Colombia no tienen cómo demostrar nada, ni que son venezolanos, ni que tienen un origen colombiano, porque prácticamente llegan, y usted lo sabe, lo hemos visto en el terminal, con una mano delante y otra atrás. Claro. Lo otro es que muchos de ellos regresan, o sea, muchos entran, trabajan en la frontera una semana, con lo que ganan en una semana acá pueden vivir un mes allá, y hay un flujo que va y viene. Entonces, en el tema de cuántos se están quedando, cuántos venezolanos que se están quedando, todavía, digamos, no es una cosa masiva
que nos esté, digamos, provocando problemas enormes. Es posible que si la situación sigue empeorando, nos tengamos que preparar para una entrada absolutamente masiva, que va a poner una presión en dos sectores fundamentales. No solo el empleo, como mencionaba Erika, sino también salud y educación. O sea, ya se están reportando hospitales, por ejemplo, en Cúcuta, que están siendo desbordados en sala de urgencia por atención de las personas que han venido cruzando la frontera. Entonces, para eso hay que prepararse. Ahora, a mí lo que me preocupa es que eso que tú has leído ahí no es muy representativo de algo. Digamos, uno está viendo brotes de xenofobia. Sin duda. Brotes de xenofobia en Colombia. Y eso hay que prevenirlo. Absolutamente hay que prevenirlo, y eso viene, el presidente Santos, la canciller Holguín han hablado, pero tienen que hablar más. Hay que combatir esta xenofobia, lo tienen que hacer las autoridades y lo tienen que hacer con el ejemplo. Hay que tender la mano. Porque la situación se va a empeorar antes de mejorar. No, y fíjese que también se ha advertido de denuncias muy bien sustentadas sobre trata de personas, explotación sexual de mujeres en muchos puntos de la ciudad de Bogotá, venezolanas a ejercer la prostitución. En ese sentido, profesor Víctor Hugo Juárez, ¿usted cómo ve también los recientes anuncios de algunos gobiernos, entre ellos el más reciente, el de Panamá, el señor Varela, que ya ha establecido en las últimas horas unos requisitos, si quiere usted interpretarlo así, ha endurecido los requisitos para el ingreso de los venezolanos a su país, allá también, siendo un país más pequeño, claramente, con unas economías también que dependen de muchos sectores que están viendo... se están viendo afectados por la presencia de venezolanos, han dicho, mire, no más venezolanos, vamos a ser más rigurosos con su ingreso. ¿Eso se va a repetir en muchos otros países? ¿Los venezolanos se van a sentir prácticamente que discriminados, excluidos? Sí, bueno, particularmente me gustaría hablar del caso de Venezuela, ¿no? Como venezolano creo que yo particularmente no he sentido ningún tipo de caso de xenofobia en la población o en lo que uno puede compartir con el ciudadano común, ¿no? ¿Usted vive aquí en Bogotá hace cuánto? Sí, yo vivo en Bogotá hace aquí 2 años, voy y vengo a Venezuela, pero evidentemente lo que uno ha sentido aquí es una receptividad. Recordemos que en 1819 fuimos un mismo país, el sueño de Simón Bolívar, de la Gran Colombia, y particularmente no he sentido, y creo que dentro de la comunidad venezolana sí ha existido también una receptividad y se ha sentido ese recibimiento acalorado por parte de la población colombiana. En el caso también de las políticas gubernamentales, que eso es importante tocarlo, bueno, se acaba de emitir ahorita a principios de mes un permiso de permanencia especial, que eso también yo creo que contribuye desde el punto de vista de la política pública, a atacar o abordar la situación por parte del gobierno, y creo que en este caso tendré las diferencias evidentemente desde el punto de vista ideológico con el presidente Santos y con todo su gobierno, pero creo que la atención migratoria ha sido excepcional para los venezolanos aquí en Colombia. No obstante, con el caso de América Latina, yo creo que es fundamental porque hay distintos tipos de migración que llegan a estos países, ¿no? También está una migración de trabajo informal, pero también está un potencial importantísimo de venezolanos profesionales que también están dispuestos a aportar en distintos campos de la ciencia, del conocimiento, de la academia, a nivel de comunicaciones, que también están contribuyendo y están generando un impacto positivo en la receptividad que han tenido los distintos países de América Latina. Entonces no podemos tampoco caer en la generalización de que todos vienen a trabajos de la economía informal, sino también ha exportado, evidentemente, por todos los avances que hay en Venezuela en materia, o que hubo también en Venezuela en materia de educación, también ha exportado una materia prima en materia, desde el punto de vista profesional, que está teniendo un impacto positivo para cada uno de los países. Yo lo que creo es que Colombia ha acertado cuando adoptó el decreto para regularizar la situación de los venezolanos aquí. Creo que eso ha sido un acierto y creo que toda la región tiene que cooperar. O sea, evidentemente cuando la situación continúe empeorando, a Colombia, debido a la historia, debido a la larga frontera, nos va a tocar, digamos, una porción más grande de venezolanos, pero creo que aquí todos tenemos que cooperar. Toda la región tiene que ayudar a través de permisos especiales, a través de la regularización. Aquí lo que se ha hecho, creo yo, Migración Colombia ha acertado. Me parece que acertó en este sentido, en que ha flexibilizado el marco jurídico, incluso mucho antes de que se adoptara el decreto. Claro que no lo podían anunciar, porque si lo anunciaban
Sí. iba a haber un flujo mucho más grande, pero venía flexibilizando en silencio, o sea, al venezolano que estuviera acá irregular le iban resolviendo el problema, a eso me refiero. Le van dando la tarjeta migratoria fronteriza inicialmente. Pero no solo la fronteriza, incluso, pero van regularizando situaciones, pero fueron endureciendo el empleo irregular. ¿Y por qué? Cuando yo he tenido estas conversaciones con Migración Colombia, ¿por qué? Porque por una insistencia en que tienen, que me parece que es acertada, y es, necesitamos saber cuántos hay y necesitamos que las empresas estén cotizándoles la seguridad social para poder estar respondiendo por ellos. No sería Entonces me parece laboral. que en ese sentido, de no atacar a la persona, sino mandarles el mensaje a las empresas, usted sí emplee, pero cotice, o sea, no lo mantenga en situación. Exacto. No se aprovechen de la situación en la que ellos están. No, bueno, y coincido plenamente con la colega internacionalista, ya que la política pública en materia de migración también creo que ha sido acertada en el caso por parte del gobierno Santos, más allá de toda la tensión que hay desde el punto de vista político-diplomático y que se ha ido agudizando en los últimos días. bueno, a esta hora vamos a escuchar a 3 profesores que entrevistamos aquí en Opina Bogotá. Buscamos la mayor cantidad de opiniones posibles. Vamos a escuchar al profesor Francisco Giraldo de la Universidad Externado, al profesor Sebastián Vitar de la Universidad de los Andes y también al profesor Andrés Molano del Instituto de Ciencia Política Hernán Chavarría, que opinaron sobre qué hacer con el tema de Venezuela y sobre todo con la migración de venezolanos hacia Colombia. La situación que se está viviendo desde hace unos 2 meses en la que los venezolanos han llegado masivamente al país es una condición con la que los colombianos debemos ser particularmente sensibles, dado que nosotros, por diferentes razones, a veces razones políticas, otras razones económicas, durante mucho tiempo hemos tenido que salir a buscar oportunidades en el resto del mundo, incluyendo a Venezuela, en donde en los años 60 y 70, cuando las condiciones económicas eran muy superiores en Venezuela, se emigró masivamente y se encontraron oportunidades y en muchas ocasiones la solidaridad de los venezolanos. Digamos, una muestra de la desarticulación y de la no viabilidad de las condiciones que se viven actualmente en Venezuela, lo que ha generado que masivamente tengan que salir a buscar una oportunidad en nuestro país. Los venezolanos que han ingresado recientemente a Colombia están escapando de una situación de escasez, de inseguridad y de una represión de un régimen que se ha tornado antidemocrático. En Colombia debemos reconocer que estas personas están buscando mejores oportunidades y hacer lo posible para dárselas. Tenemos que también reconocer que muchos de ellos si no encuentran las oportunidades que están buscando, posiblemente van a tener situaciones muy difíciles humanitarias e incluso terminar delinquiendo solamente por no tener las oportunidades suficientes. Por lo tanto, tenemos que garantizar algunas condiciones mínimas para que estas personas, por lo menos temporalmente, tengan acceso a trabajo, a salud y a contribuir a la sociedad colombiana como los colombianos también contribuyeron a la sociedad venezolana cuando Colombia tenía una situación difícil y los venezolanos nos abrieron sus puertas. La migración de venezolanos a Colombia no es un fenómeno nuevo, por lo menos se remonta a comienzos de esta década. Lo que sí hemos visto durante los últimos años es una variación en la intensidad, composición y naturaleza de ese fenómeno migratorio. Hay distintos tipos de migrantes y tener conciencia y claridad sobre esos distintos perfiles es fundamental a la hora de construir respuestas de política pública, no solo desde el orden nacional, sino también desde el plano territorial, desde los municipios, por ejemplo, en los que se concentra la recepción de migrantes venezolanos, frente a los desafíos que esta nueva caracterización de la migración venezolana a Colombia representa. Hay distintos tipos de migrantes, hay muchos que son colombo-venezolanos y por lo tanto tienen una raigambre en el país. Otros son migrantes de tránsito y otros son migrantes de naturaleza fundamentalmente económica que llegan un poco a un escenario, a un telón de fondo en blanco y es necesario atenderlos de manera especial. Sí, Migración Colombia advierte que alrededor de 36.000 venezolanos entran por los distintos pasos fronterizos regulares, de los cuales salen 34.000 cuando termina la jornada o por lo menos cada día es esa dinámica. Laura,
Puntualmente en el caso de Bogotá, y también lo veíamos ayer, es una de las principales capitales del país que recepciona el mayor número de ciudadanos venezolanos. Al fin y al cabo, la capital, creen que aquí pueden encontrar las mayores posibilidades laborales. El alcalde Enrique Peñalosa ha indicado que se les va a garantizar educación, salud, especialmente a los niños, y que, bueno, se les va a tender la mano. Incluso lanzó una propuesta de otorgarles nacionalidad automática. ¿Usted cómo la evalúa? Pues yo no creo que le corresponda a un alcalde decidir a quién se le da nacionalidad o no. Pero como tú sabes, yo soy ciudadana nacionalizada, soy colombiana nacionalizada, uruguaya nacionalizada, con el corazón enteramente puesto en Colombia. Y me parece que estos pueblos, o sea, Venezuela ha sido tan generosa con Colombia cuando se necesitó, que no me parece que tengamos que ser celosos con las nacionalidades. Con las nacionalidades lo que tenemos que ser es generosos. Aquí cabríamos todos, entonces. Yo creo que aquí cabemos todos y estamos dispuestos a apostarle a una Colombia en paz. Y además con si eso llega a ocurrir, ¿usted se imagina el peso de los ciudadanos venezolanos en los procesos electorales en Colombia? Eso lo iba a comentar. Pues como lo tuvimos nosotros en los procesos electorales. Los procesos electorales, cuando el hoy claro, fallecido Hugo Chávez nacionalizó, y buena parte de la frontera. que yo estuve en esa época, claro, estuve en esa época en las filas para poder nacionalizarse todos los colombianos, lo hicieron de manera y fue una masiva. política clara de parte del Estado venezolano en ese momento. Yo creo que también es fundamental porque estamos de cara a previo al año de la campaña electoral por la carrera hacia la presidencia, y creo que es fundamental porque así como la sociedad o la comunidad latina, la comunidad afro, la comunidad, por ejemplo, en el caso en los Estados Unidos, de la comunidad cubana, juega un papel fundamental en el tema decisivo, hasta en algunos casos, desde el punto de vista electoral. Yo creo que también eso se pudiera trasladar, o ese análisis se pudiera proyectar de cara a una campaña electoral. Como dice la colega, muchos adquieren la nacionalidad o ya la tienen la nacionalidad, y evidentemente la comunidad venezolana va a jugar un papel fundamental de cara a esa correlación de fuerzas desde el punto de vista político en el marco de una campaña presidencial, y eso es importante tomarlo en cuenta porque muchos de los candidatos ya también están tratando de alguna u otra forma de acercarse a esa comunidad, que va a tener un peso fundamental, sobre todo en el debate interno. Bueno, mire, yo quiero decir una cosa sobre esto que creo que es fundamental. Yo creo que los flujos migratorios abren al país, a los países al mundo, a todos los países al mundo. Colombia ha sido un país que ha estado particularmente protegido de flujos migratorios. Cualquier extranjero que nos esté viendo ahora sabe que, a pesar de que la gente aquí aún no lo recibe muy bien, es un país que no está adaptado para recibir al inmigrante. Los procesos son a que no ha habido grandes flujos migratorios, mientras el Cono Sur estaba recibiendo, después de cada guerra mundial, inmensos flujos. Aquí no sucedió eso. Entonces, aquí estaban saliendo los colombianos por efectos del conflicto en muchas otras partes. Y aquí fuimos mucho más país expulsor que receptor. Entonces, cualquier extranjero sabe que los procedimientos acá son difíciles, que uno se topa con una institucionalidad difícil para el extranjero. Eso, yo creo que todo esto de tener un flujo migratorio, de tener gente que vea el mundo de otra forma, de encontrarnos esta gente en los lugares de trabajo, de que les planteen desafíos a las instituciones de modernización, yo creo que todo eso, en el fondo, construye sociedades mucho más incluyentes, mucho más preparadas. Entonces, yo por lo menos celebro que estemos recibiendo gente. Bueno, muy bien. Vamos a Facebook a esta hora a ver las opiniones que nos dejan nuestros televidentes, quienes están siguiendo la señal del Canal Capital en todos los dispositivos por donde la transmitimos. A esta hora, ¿qué opinan las personas allí en esta plataforma? Jason Triana: se regalan por un puesto y de sueldos menos del mínimo. Grave la situación. Habla él de la situación laboral de los venezolanos. Alejo HZ: es una problemática tanto para colombianos como para venezolanos, ya que, en primer lugar, por la necesidad, muchos de ellos se entregan bajo cualquier condición laboral. Bueno, ese es el panorama, lo que opinan algunas personas en las redes. Profesor Víctor, los venezolanos que están llegando a Colombia, pues la mayoría, todos son personas que buscan una nueva oportunidad, que están huyendo de una situación económica muy difícil.
Usted ha trabajado con el gobierno venezolano, usted puede interpretar un poco lo que puede estar pensando el gobierno hoy. ¿Qué puede estar pensando Nicolás Maduro de este flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia? Aparte del insulto diario o semanal contra Santos, ¿no? Sí, más allá de esa tensión política, ¿qué puede estar Maduro pensando es tu el régimen? papá, ¿no? Que todos los días le dice, sí, papá. no, y también yo creo que fíjese que en el caso para definir, yo creo que hay una definición muy importante para la relación Colombia-Venezuela, esa diplomacia del micrófono, ¿no? Que más allá de lo que se dice ante las cámaras y cómo se va contribuyendo a esa tensión en momentos coyunturales muy específicos para ambos países, ambos espacios políticos lo utilizan a efectos de política interna y eso también es importante destacarlo. Yo creo que en el caso del gobierno del presidente Maduro o del presidente también Santos, creo que están concentrados respectivamente en sus políticas internas, en los retos que se le avecinan. En el caso de Colombia, el tema de la paz, que ahorita está en un punto trascendental, sobre todo el tema de la implementación del Acuerdo de La Habana, y en el caso de Maduro, bueno, concentrado, lo pudimos ver ayer en rueda de prensa con medios internacionales, concentrado específicamente en el tema de la constituyente y los cambios que puede generar de cara a las elecciones regionales que son ahorita a finales del mes de octubre. Es importante destacar eso porque hablamos Pero una pregunta, pero ¿qué puede estar pensando Nicolás Maduro de la cantidad de venezolanos que se están viendo para Colombia? ¿Qué puede estar pensando él? ¿Qué puede estar pensando? Yo creo que parte del mismo proceso y no soy quien para poder meterme o tratar de asumir vocería, pero no soy vocero del gobierno venezolano. Tengo ciertos elementos que evidentemente comparto, hay otros que no, lo digo abiertamente, pero considero que esto permite, yo creo que es una posibilidad de un escenario para profundizar una agenda de diálogo necesaria y postergada desde hace tiempo entre ambos países. Es decir, unos países que tenían una balanza comercial muy fructífera, incluso en la época del expresidente Uribe, yo creo que eso hay que rescatarlo. Hay un conjunto de proyectos en la frontera, no solo en la frontera con Cúcuta, sino en la frontera también con La Guajira, en la frontera con el estado Apure, que eso hay que rescatarlo para profundizar la cooperación y de qué manera eso va a tener un impacto para el mejoramiento de la economía venezolana y también para el tema del proceso de paz, que es lo que está centrado todo el mundo ahorita. Laura. Que yo no entiendo cómo vamos a recuperar el comercio si no pueden pagar del otro lado. Todavía tenemos las deudas de hace 10 años, los empresarios todavía no han recuperado lo que perdieron. Yo no veo por dónde podemos recuperar eso. Es verdad que las exportaciones han caído a un punto casi que dramático. O sea, eso es absolutamente cero, pero pues es normal, donde no hay plata nadie compra. No, pero es que además no hay ninguna relación diplomática, no hay diálogo entre las autoridades. Con esa cantidad de venezolanos, yo creo que está pensando el régimen de Maduro. Yo creo que está pensando, si Cuba aguantó tanto, ¿por qué nosotros no? Eso es lo que yo creo que está pensando. Esta ruptura evidente con Colombia, Laura, vamos a volver a ese escenario de cuando Juan Manuel Santos llegó al poder y que había prácticamente una tensión militar en la frontera. ¿Cree que vamos a llegar a ese escenario? No, yo no creo que lleguemos a ese escenario. Yo creo que, digamos, el problema no va a ser militar, aunque ustedes saben que en Venezuela cada vez que hay un problema, digamos, se agudiza el problema interno, siempre la bolsa de boxeo es Colombia, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver muchas de estas manifestaciones, pero yo no creo que Santos se deje engañar con, digamos, mostrarse los dientes militarmente. Tampoco creo que Maduro termine, digamos, apostándole a eso. Yo creo que Santos siempre tuvo tras, digamos, tras bambalinas, la ambición de que Colombia jugara un rol en el diálogo gobierno-oposición y que eso, en el fondo, él no ha abandonado como meta. Fíjate que con los 3 presidentes, digamos, quien estaba armando lo de los 3 presidentes, quien movía los hilos detrás para el diálogo, era, digamos, Colombia jugó un papel muy importante ahí, un papel que no supimos en su momento, pero sí lo jugó. Y yo creo que Colombia todavía está hablando con líderes de la oposición, todavía tiene que haber algunos canales con el gobierno. Yo lo único que espero es que antes de que la situación se agrave más, al gobierno realmente le dé un ataque de sensatez. ¿Sabe por qué? Porque me parece que a medida que esto se agrava más, una negociación ya no le va a permitir al chavismo ganar
en la negociación, digamos, dejar sentado los planteamientos de las ganancias sociales, o sea, dejar plasmadas las ganancias sociales. Hasta hace muy poco yo tenía la sensación que se podía negociar y que el sector oficial podía salir, digamos, salvando la cara, diciendo, digamos, quedó plasmada ahí en esta negociación parte de la revolución chavista, porque en efecto las ganancias sociales, digamos, al principio fueron notorias en términos, por ejemplo, de educación, alfabetización, de dejar plasmadas esas ganancias sociales. Hoy en día, yo creo que cada día que pasa, se le hace cada día más imposible al chavismo recuperar algo. Bueno, vamos a escuchar a esta hora, se nos empieza a acabar el tiempo, dos opiniones que encontramos en Venezuela. Canal Capital consultó al diputado venezolano William Dávila y también entrevistamos a Miguel San Martín, jefe de información del diario El Universal de Caracas, y estos señalaron sobre la crisis de Venezuela y la migración y una posible salida al gravísimo problema que afronta el vecino país. Ese tipo de gestión para coincidir en medidas, para coincidir en gestiones diplomáticas, para convencer al gobierno de Maduro de que tiene que tener una apertura, escuchar más a la oposición y aceptar que en Venezuela tienen que realizarse elecciones libres, elecciones fiables, elecciones seguras, elecciones con un consejo electoral independiente, puede ser el camino para que finalmente se logre esa aceptación por parte del gobierno de Maduro, a pesar de que la resistencia que hay, de que algunos sectores dentro del chavismo mantienen, a pesar de esa resistencia, que se logre por la vía, con esa presión masiva, conjunta, que haya ese acuerdo, uniendo todo eso a la presión interna, la presión que los venezolanos están ejerciendo en la calle, para que haya un acuerdo y se defina un cronograma electoral que acepte la oposición, porque estaría dentro de las condiciones universales para realizar elecciones transparentes, limpias y fiables. Por supuesto que yo no quiero que Venezuela se convierta en un problema migratorio, porque nosotros los venezolanos jamás fuimos un problema migratorio. Más bien nosotros siempre abrimos las puertas para que llegaran exiliados de las dictaduras que existían en Argentina, en Uruguay, en el Ecuador, en Bolivia, en Chile. Hemos recibido gente de diferentes partes, hemos recibido gente que fue a trabajar a Venezuela, que ayudaron a crecer a nuestro país, a desarrollar el campo. Cuánta cantidad de colombianos, yo lo vi de mi tierra, porque yo soy gobernador de un estado andino que es el estado Mérida, en donde vi gente colombiana trabajando con nosotros para echar para adelante nuestro estado y nuestro país. Nunca fuimos un problema migratorio, pero hoy día, dada la situación que tenemos en Venezuela, más de 2 millones de venezolanos se están yendo fuera del país. Aquí mismo, en el caso de la frontera con Colombia, se ha convertido en un problema. Sin embargo, hemos recibido la solidaridad del gobierno actual, porque ha permitido facilitar el estatus migratorio, el estatus de refugiado, ha permitido asilo. Por ejemplo, aquí existen 4 de los magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional hace aproximadamente un mes. Hay 4 magistrados aquí en Colombia que incluso les han dado la posibilidad de que den clases en la universidad, que tienen el estatus incluso de refugiado, de asilado, de manera tal de que hemos recibido pues mucha solidaridad. Laura, profesor Juárez, ya manera de conclusión, ¿qué le espera a Venezuela? ¿Una salida democrática? ¿Que finalmente oficialismo y oposición se pongan de acuerdo, teniendo en cuenta las difíciles condiciones que está viviendo la población, el conflicto permanente en las calles y la violencia? Mira, yo lo que creo es que quien te diga que sabe lo que va a pasar en Venezuela está mintiendo. O sea, yo creo del baloto que no cae. Yo francamente creo que aquí, digamos, estamos todos especulando. Yo lo que creo, digamos, eventualmente va a tener que haber una salida democrática. Ojalá se puedan organizar, la oposición ha dicho que va a participar, un triunfo de la oposición podría ser, digamos, el mecanismo para ir cediendo poco a poco, y una convocatoria presidencial es cuanto antes. Es que, mire, es que Chávez nunca
negó elecciones, o sea, nunca, siempre estuvo muy orgulloso de su origen electoral. Esto que está pasando en Venezuela Llegó a es una perder cosa... una, pero las convocaba. Claro, y se reconoció. Se reconocieron los resultados y es la misma oposición que fue electa, porque se critica mucho al Consejo Nacional Electoral, pero entonces yo también pudiera criticar la legitimidad de gobernadores como el señor Capriles, porque digo, bueno, si fue electo si fue proclamado por el mismo Consejo Nacional Electoral, yo también tengo en mi derecho de no reconocer a un gobernador que supuestamente es electo o es proclamado por un consejo que se dice fraudulento de acuerdo a la oposición. Es interesante el tema de cómo se ha cambiado la postura de la oposición. La oposición tuvo una postura muy radical hace pocos meses, hasta hace pocas semanas, porque evidentemente tenía una fuerza en la calle, pero evidentemente las mismas contradicciones dentro de la Mesa de la Unidad son claras y el fraccionamiento es evidente. Dentro de la Mesa de la Unidad no hay un liderazgo claro y afortunadamente ha imperado la racionalidad y la oposición dentro de la Mesa de la Unidad ha decidido participar en las elecciones regionales. Yo creo que eso es una buena señal, eso pudiera establecer una hoja de ruta para un diálogo que se establezca con un acompañamiento internacional, sobre todo en los países de la UNASUR, los países de la CELAC, que creo que aquí juega un factor fundamental, y el entendimiento, el establecimiento yo creo que es fundamental, más de... porque el gobierno no va a ceder en su postura. Claro. El gobierno no es tan débil como se aparenta desde los medios de comunicación y hay que reconocer que hay un chavismo organizado y un chavismo que todavía tiene un soporte y un colchón económico. Económico y social y político importantísimo, porque se vio expresado en las elecciones constituyentes. También la oposición y la oposición también tiene un capital político importante en las calles. Yo creo que hay que establecer una agenda país. Hay que establecer una agenda país y colocar los intereses a un lado y establecer, más allá de la salida de un gobierno, y lo ratificó el presidente Maduro, el año que viene hay elecciones, y lo ratificó ayer ante los medios internacionales. Bueno, es importante también establecer una hoja de ruta, pero una agenda, sobre todo el tema económico y el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, se nos acaba el tiempo. Profesor Víctor, gracias por estar con nosotros en Canal Capital en este debate sobre la situación de Venezuela. Siempre a la orden, lo que podamos aportar. Laura Gil, gracias por estar con nosotros. Erika. Don Yesid, muchas gracias. Mañana en el programa, a la misma hora, a las 8:30 p.m., vamos a tener a Cristian Kruger Sarmiento, director de Migración Colombia, para analizar, para dar respuesta a todas las dudas que pueden tener ustedes, las personas que nos están viendo, que pueden ser venezolanos y que están en Colombia, sobre su situación laboral, sobre los trámites que deben adelantar para regularizar su situación en el país. Porque la opinión y el debate han vuelto al Canal Capital. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.